Muy buenos días. Quisiera agradecer al Forolac, a Redcamif y a CRS por la invitación y también agradecerles por ser tan numerosos aquí en esta sala. Y yo creo que eso es muy revelador del dinamismo y la importancia, este rol pionero que tuvo y que aún tiene Latinoamérica en estos temas de desempeño social. Me parece además fundamental porque si bien estamos hablando de herramientas que facilitan la objetivación y el manejo del desempeño social, no somos nosotros creadores de herramientas que hemos inventado el desempeño social. El desempeño social lo han inventado los operadores desde hace mucho tiempo, interviniendo en campo, desarrollando actividades que tienen pertinencia y que son significativas para el desarrollo. Entonces, Jack les presentó un panorama un poco completo, muy amplio, de las diferentes herramientas que ayudan a la toma en cuenta y la gestión del desempeño social. Se me pidió que yo vaya detallando el caso de una herramienta para que ustedes tengan una visión un poco más clara de qué se trata con esos acrónimos de 3 letras casi todos, de qué estamos hablando realmente. Entonces, para hacerlo voy a partir del ejemplo del SPI y escogimos también esa herramienta porque es además una herramienta que sirve a menudo de punto de entrada para muchas instituciones para empezar a reflexionar sobre el desempeño social. Y creo que en Latinoamérica muchísimas organizaciones han usado esta herramienta, entonces era también una forma de ir a lo familiar y a lo concreto para Latinoamérica. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, tomando SPI como un ejemplo, entre otros, de herramientas que ayudan al desempeño social, voy a presentarle uno que es, concretamente, qué hay dentro de una herramienta de desempeño social, y en esa en particular, quién lo usa, cómo lo usan, para qué lo usan, y además aprovechando que ya tenemos resultados de evaluaciones, de más de 300 evaluaciones de instituciones de microfinanzas, voy a empezar un poco a describirles un poco el tipo de resultados que podemos sacar y analizar a partir de estas herramientas. Entonces, CERIS es una plataforma de organizaciones originada en Francia, pero que ya tiene una red muy amplia de colaboradores en todo el mundo, y trabajamos principalmente en desempeño social, gobernabilidad y financiamiento rural y agrícola. Rinaldo Marconi más antes les decía que operadores ya tienen mucho tiempo trabajando en desempeño social, y por eso quiero presentarle también la Alianza Prospera, que ha surgido a partir de ese trabajo pionero de CERICE, pero también de muchas otras organizaciones, Forolac, las redes que están en la base de Forolac, organizaciones de cooperativistas de África, instituciones de Asia, que juntos desde el 2001 han trabajado conjuntamente y que hoy en día están aún animando y haciendo avanzar la agenda del desempeño social a nivel internacional. A sabiendas que esta alianza privilegia, tiene una apuesta estratégica que es fortalecer la capacidad de las instituciones y sobre todo de sus redes, viendo que pueden ser actores multiplicadores, actores claves para ello. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el SPI? Bueno, primero es otro acrónimo, SPI, para Social Performance Indicators, indicadores de desempeño social. Es una herramienta que fue desarrollada a raíz, en colaboración con varias organizaciones de
de Latinoamérica, pero también de todo el mundo, intercambiando en un momento en que la gente se preguntaba, era realmente en un momento en que nadie hablaba de desempeño social. Y esos operadores vieron como un reto decir, nosotros sí creemos en que se tiene que las microfinanzas tienen que andar en sus dos piernas, una financiera pero también la otra social, y entonces empezaron a reflexionar sobre qué es lo que queremos valorar, analizar como dimensión social de nuestra actividad. Hubo en esa época, 2004-2005, por ejemplo, el FDL, Isabel Cruz, gente de Bolivia también. Entonces, a raíz de eso nació una herramienta que es básicamente un cuestionario que permite hacer una auditoría, ante todo interna, porque fue desarrollada por operadores y para operadores, pero que también agrupa indicadores que fueron seleccionados por ser objetivos, estandarizados y verificables. Entonces permiten una verificación externa para asegurarse de la confiabilidad de la información que se reporta. Es una herramienta que es muy sencilla, puede ser usada hasta en un día si nada más se usa con la dirección, puede ser más largo si se moviliza un poco a los clientes, si se quieren cruzar un poco los puntos de vista de los diferentes actores implicados en la institución. Contiene 71 indicadores agrupados en 12 criterios y cuatro dimensiones que son básicamente lo que Laura Fuss les presentó por la mañana. Uno, la focalización en pobres y excluidos. Segundo, la adaptación de productos y servicios. Tercero, los beneficios para los clientes. Y cuarto, la responsabilidad social. Si ustedes se recuerdan, esos son los 4 grandes aspectos de la definición del desempeño social. Este trabajo fue actualizado y en el 2009 se dio una nueva versión, lo digo para los que ya han aplicado esa herramienta anteriormente, que tiene como adecuaciones de incluir a los indicadores de desempeño social desarrollados por la SPTF, la Social Performance Task Force de Laura Fuss, y que ahora se reportan en el Mixed Market. Entonces el SPI incluye ahora todos esos indicadores. Además incluye a indicadores los 6 principios de la protección del consumidor, y también fue actualizado para entender mejor cómo las instituciones toman en cuenta la dimensión de medio ambiente o también la cuestión de las tasas de intereses, su monto, pero también su tendencia de evolución y su transparencia. Esa herramienta saca resultados, pero ojo, estamos realmente viendo que no pretende ser muy normativa y exigir que todo el mundo tenga un 100%. Sirve más bien para comparar las instituciones entre grupos de pares, entre instituciones que se parecen, que tienen los mismos enfoques, para ver un poco cuáles son las prácticas que desarrollan mejor. Y es una herramienta que fue ampliamente usada, ya les decía, 300 evaluaciones de alrededor de 230 instituciones, algunas lo hicieron varias veces, y esa es la información que tenemos en la base de datos. Hay aparentemente más que existen en el campo, pero no reportaron a nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, después de esta breve descripción de qué es esa herramienta, quisiera decirles un poco quién lo usa. Primero y más importante son los operadores, las instituciones de microfinanzas. Ya les decía, 230 lo usaron en 55 países. Esas lo implementan con evaluaciones internas que pueden ser además verificadas externamente.
pueden ser aplicadas por la dirección, por la gerencia, o también asociar en un proceso de reflexión a otros actores de la institución, tales como clientes, miembros electos, si son socios electos, si son elegidos, perdón, si son cooperativas, pero también empleados de base, cuadros intermedios, etc. Y eso les sirve, uno, para un diagnóstico, hacer un poco la revisión de todas las prácticas que en la actividad de una institución tienen una dimensión social. Después les sirve para la comunicación. Lo práctico es que en un día eso les provee un lenguaje común que mucha gente entiende para hablar de la dimensión social de sus prácticas. ¿Quién estoy sirviendo? ¿Con qué tipo de productos? ¿Para qué beneficios para mis clientes? ¿Con qué responsabilidad social para ayudar al medio ambiente o a la comunidad? Temas que realmente ayudan a sistematizar un poco las actividades que tenemos y a presentarlas a otros interlocutores. Además, es fundamental para la reflexión estratégica, es decir, es una manera de hacer una pequeña pausa, analizar todas sus prácticas y decir, bueno, hoy en día estoy aquí, de aquí a 2, 3 años, ¿dónde quiero estar? Y además ayuda a pensarlo conjuntamente con los clientes, con empleados de base, con cuadros. Y sobre todo, lo más importante es que eso tiene como visión mejorar las prácticas, es decir, hacer un vínculo y dar ideas o pautas, elementos muy concretos de cómo yo puedo focalizar mejor a segmentos pobres o excluidos, cómo yo puedo adaptar mejor a mis productos para ese tipo de perfiles, cómo yo puedo monitorear mejor la evolución del nivel de vida de mis clientes, etc. Fue también usada esa herramienta por redes de instituciones. Primero porque esas brindan capacitación sobre la herramienta, asistencia para aplicarla y además animan un control cruzado, es decir que no hay mejores críticos de una evaluación que los competidores del mismo país, por ejemplo, y que van a criticar e intercambiar también sobre sus prácticas respectivas, ¿no? La ventaja inmensa de las redes es que uno, pertenecen a sus socias, entonces diseñan sus apoyos para el beneficio de sus socias, lo que permite economías de escala y además permite una mejor apropiación de esas herramientas, de esas reflexiones por los operadores, que es lo fundamental. Además, permite, por ejemplo, cuando un sector se cuestiona a una escala nacional, animar esa reflexión y favorecer la transparencia a un nivel nacional, así como la interlocución con gobiernos, con donantes, con reguladores. Y como lo mencionó Reinaldo, pero seguro que vamos a escuchar un poco más de eso durante esos 2 días, permite también a las redes ver la parte de certificación. Por otra parte, inversores tipo GoCredit, Kiva, Grameen Crédito Agrícola, Blue Orchard lo usaron para evaluaciones externas o controlando las evaluaciones internas que se hicieron, y esos lo hacen, es bastante barato para hacerlos porque siempre antes de hacer un financiamiento van a visitar a la contraparte, recogen mucha información y entonces es usar la misma información que ya colectaron, pero interpretándola de una forma muy particular. Así que no les cuesta mucho dinero. Esas herramientas se articulan con otras cuando los operadores quieren mejorar sus prácticas, con la evaluación de pobreza, por ejemplo, cuando se quiere focalizarse mejor en pobres o excluidos, con gobernabilidad, cuando se quiere integrar
esas evaluaciones que se hacen en la toma de decisión y en el seguimiento del monitoreo, se pueden también usar las herramientas para diseñar cuadros de mando muy adaptados a las prioridades y a enfoques estratégicos de la institución. Ayuda también a diseñar mejor los estudios de impactos para implementar análisis que sean realmente coherentes con lo que quiere obtener como desarrollo la institución, y además se articula con otros enfoques para, por ejemplo, extenderse mejor en las zonas rurales, diversificar mejor sus servicios, implementar políticas de protección del consumidor o proteger mejor al medio ambiente. Siguiente, por favor. Brevemente, porque ya estamos un poco atrasados, les voy a presentar algunos datos que hemos colectado. Siguiente. Como ven, tenemos a más de 150 instituciones de Latinoamérica que usaron esa herramienta de diferentes países. Siguiente. Un ejemplo de cómo se usan. No voy a ser muy general, estaré aquí 2 días. Si personas están interesadas en algunos aspectos podremos profundizarlos, pero básicamente, por ejemplo, aquí vamos a comparar los resultados de un país con las tendencias generales a nivel internacional. Y por ejemplo, aquí tenemos a Bolivia. Bolivia es un caso que me interesa mucho por mi investigación, así que verán muchos ejemplos de Bolivia. Vemos que en este caso, el promedio de las 20 IMFs de Bolivia que tenemos, en general, tienden a focalizar más a los pobres que el promedio nacional. Adaptan mejor sus servicios, sin embargo, son un poco por debajo en cuanto a beneficios para los clientes. Eso viene en particular porque tiene una muy baja componente de participación, de empoderamiento y participación en la toma de decisiones, que es un componente de esa dimensión. Y el nivel de responsabilidad social también son muy avanzados. Eso también por una razón sencilla, es que vemos que son las instituciones más grandes que logran tener mejores prácticas en responsabilidad social, y todos sabemos que Bolivia ya tiene a instituciones ya muy maduras. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, vemos, comparando otra vez Bolivia con Latinoamérica. En la izquierda tienen las 4 dimensiones que les presentaba, pero ahí lo puse bajo una forma de gráfica. Vemos en general que Bolivia, en la izquierda, en las 4 dimensiones de la izquierda, sea focalización de pobres, adaptación de servicios, beneficios para los clientes o responsabilidad social, está muy cercano y un poco por encima del promedio latinoamericano, aparte por beneficios para los clientes. Y cuando descomponemos cada dimensión en sus subdimensiones, en la derecha, vemos que lo que perjudica particularmente a Bolivia es que tiene sistemas que son muy poco participativos. Sin embargo, siguiente, podemos después hacer este tipo de análisis comparando instituciones lucrativas con no lucrativas. Aquí, por ejemplo, las lucrativas están en rosado y las no lucrativas en azul. Vemos que generalmente las no lucrativas tienen un mejor desempeño social, en particular en lo que es focalización y en lo que es beneficios para los clientes. Pero cuando descomponemos, vemos que las lucrativas tienen mejores prácticas en diversidad y calidad de servicios, y que en cuanto a beneficios para los clientes son en particular la participación que los perjudica. Siguiente, por favor. Hay un caso dentro de Bolivia comparando instituciones rurales con urbanas. Vemos que en general las rurales tienen no solamente la focalización geográfica, que es por definición, porque son rurales, tienden a ir más en zonas excluidas y pobres. Sin embargo, en general tienden a tener un mejor desempeño social en las diferentes dimensiones, aparte tal vez
en diversidad y calidad de servicios. Podríamos seguir así haciendo muchas comparaciones, no voy a detenerme mucho más, nada más quería mostrarles el tipo de análisis que se puede generar con esos datos. Y ahora, para ver cómo se usan, siguiente por favor. Bueno, antes de eso, hicimos un estudio estadístico comparando el desempeño social y el desempeño financiero, porque todo el mundo se pregunta cuál es la relación. Y eso es una publicación que está en el Microbanking Bulletin, el último, lo podrán ver en detalle, pero lo que vemos básicamente es que sí hay algunas divergencias entre desempeño social y desempeño financiero, en particular en lo que es focalización y focalización individual. Generalmente las instituciones que van más hacia segmentos sociales más pobres tienen costos operativos más altos. Eso es un diagnóstico que tuvimos. Sin embargo, las demás dimensiones parecen ser muy convergentes con el desempeño social. En particular, nos dimos cuenta que la gente que tiene mejor cobertura geográfica y que tiene metodologías más adaptadas para los pobres tienden a tener una mejor productividad. Además, en casos particulares nos damos cuenta que en sectores muy saturados, como en algunos países, ellos tienen menor competencia y más diversificación de riesgos. Lo que en casos de crisis, cuando buscamos países que entran en crisis, ahí se ve una diferencia muy fuerte. Además, en cuanto a adaptación de productos, vemos que las que tienen mejores productos tienen mejores costos operacionales, sin embargo, una productividad del personal que es un poco más baja. Ahora, en cuanto a las entidades que son más participativas, vemos que tienen costos operativos mucho más bajos, sin embargo, su return on assets es más bajo también. Y como ya les decía, en cuanto a responsabilidad social, es un aspecto que favorece a las grandes instituciones, y esas grandes tienden también a tener una mora más baja y mejor productividad. Siguiente, por favor. Un ejemplo de cómo se usa este tipo de información. RFR en Ecuador, por ejemplo, lo uso para comparar familias de instituciones. Aquí ven las cooperativas y las ONGs, para sacar análisis y explicar que las microfinanzas no son tan homogéneas así. Hay una diversidad de prácticas, hay una diversidad de realidades, y eso en el caso de Ecuador, que tiene tal vez un pequeño paralelo con Nicaragua en eso, les sirvió porque cuando el gobierno estaba queriendo modificar la regulación, poner un tope a las tasas, etcétera, y que se tenía mucha incomprensión entre el gobierno y el sector microfinanciero, ese tipo de análisis permiten explicar la diversidad de un sector, mostrar que no se puede considerar a todo el mundo igual, pero explicar también claramente cuáles son las diferencias de prácticas, y también buscar un lenguaje común para ver para qué es útil el sector microfinanciero. Siguiente. Ahí es un ejemplo de un fondo de inversión que va comparando el promedio de Bolivia, que es Borchardt, promedio de Bolivia, con dos de sus instituciones en la que invierte. Eso es su informe anual. Siguiente. Entonces, para concluir, es que es un tema, el desempeño social, que ha avanzado muy rápidamente en Latinoamérica. SPI, que fue creado por los operadores, y muchos de ellos latinoamericanos, les sirvió en muchos casos de punto de entrada para reflexionar sobre el desempeño social y para mejorar sus prácticas. Permite obtener una información más clara, más completa, más confiable sobre el estado del desempeño social a nivel de un sector. Y en este marco, las redes son actores claves para impulsar, acompañar y orientar estos procesos. Gracias.